Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 11. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos el programa el día de hoy. Que lo voy a enfocar en dos análisis que tenemos que hacer de forma trascendente. El primero es que a pesar de que no circula en los medios nacionales, hoy se reanuda el diálogo gobierno-MUD en República Dominicana. Vamos a revisar esto y en contexto vamos a evaluar una proposición, una propuesta que hace la Alianza Nacional Constituyente que lleva por título Que el pueblo decida. Que el pueblo decida. Entonces vamos primero a revisar entonces el tema que tiene que ver con la reunión que se va a verificar hoy en República Dominicana. De esa manera nosotros tenemos que gobierno y oposición retoman el diálogo hoy en República Dominicana. Y tenemos que recordar algunas cosas. Este diálogo se inició el año pasado y se acordó, al parecer, algunos avances. No se supieron cuáles son esos avances, pero en la víspera de Nochebuena, 44 presos políticos fueron liberados en solicitudes que se habían hecho de excarcelación, aun cuando los presos políticos son más de 200. Además, la oposición ha exigido, o la oposición MUD, vale decir, ha exigido en este diálogo cambios en el Consejo Nacional Electoral. El oficialismo, por su parte, ha señalado que ellos exigen de parte de la MUD la aceptación de la Asamblea Nacional Constituyente, así como el levantamiento de las sanciones financieras de Estados Unidos. Nosotros tenemos que señalar, y lo analizamos en la oportunidad el año pasado, en su oportunidad el año pasado, indicando que la oposición no administra, o la oposición MUD no administra las sanciones del gobierno de los Estados Unidos. Esa es una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, estas conversaciones van a continuar hoy, pero recuerdo que ayer estuvimos hablando de lo que decía Luis Florido. Y Luis Florido decía, el representante de Voluntad Popular, él decía que exigía que se reconocieran a los partidos para seguir en la negociación. Esto que exigió Luis Florido tampoco se cumplió. De tal manera entonces que vamos a ver quiénes se sientan, cómo se sientan. Vamos a ver si el canciller de México, que ha dicho que no está muy seguro de su participación, así como el de Chile, que han señalado que no están muy seguros de su participación, frente a los cuales la agrupación Soy Venezuela les ha dicho que den por cancelado su participación en ese proceso de diálogo, toda vez que, como usted aprecia, el diálogo busca satisfacer estratégicamente unos y otros lo que están pidiendo por separado cada factor político. Pero fíjese que el gobierno pide el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, que es precisamente el yunque que cargamos los venezolanos encima para poder avanzar en cualquier salida constitucional, porque esta Asamblea Nacional Constituyente se ha hecho supraconstitucional y todo el mundo, poder público, está sometido a ella. Incluso los gobernadores de oposición tuvieron que ir a juramentarse allá
y el que no fue, pues lo sacaron de ser gobernador. Entonces, el gobierno pide ese reconocimiento y pide además que la oposición se mueva para que le quiten las sanciones a los enchufados que les han congelado los bienes en Estados Unidos. Pero a pesar de esto, y a pesar de que la oposición insiste en la liberación de los presos políticos, ahora insiste en el reconocimiento de los partidos que han sido condenados a validarse nuevamente por la Asamblea Constituyente, a pesar de que esta MUD lo que hace es pedir un equilibrio mayor en el Consejo Nacional Electorales y elecciones presidenciales. Fíjese que quiero que preste atención en esto. No está en la agenda de este diálogo la crisis económica, social que padecemos los venezolanos. Eso no está en esta agenda. Y es precisamente por ello que el país se va derrumbando y estos actores que están concitados en República Dominicana hoy van a hablar de los intereses mutuos, pero no están hablando de la crisis del país. Precisamente por esto es que yo tengo que hacer un llamado de atención, porque aquí no está el problema de la producción de alimentos, aquí no está el problema de la reactivación del sector comercio, del sector industria, aquí no está la defensa del derecho de propiedad, aquí no están las políticas antiinflacionarias, aquí no están las políticas que propendan a un único control de cambio en todo caso, que debería ser libre, ¿verdad? Aquí no hay nada de eso. Aquí no existe nada de eso. Aquí no está en esta agenda el tema del transporte público, que en un 80%, 85% ya colapsó. Aquí no está el tema del salario. ¿Cómo vamos a hacer para que el salario realmente alcance? Vale decir, aquí no está la crisis en esta agenda. Aquí no está la reactivación de las 2.000 empresas productoras de medicamentos que existen en el país. Eso tampoco está aquí en este diálogo. No está entonces en la crisis del país, la crisis que vivimos los venezolanos, no está contenida en la agenda de este diálogo. Así como tampoco está contenido las soluciones, tampoco está en esta agenda cómo es que vamos a solucionar los venezolanos la crisis que estamos viviendo, cuya única responsabilidad, sin lugar a dudas, le corresponde al gobierno nacional. Y en el caso de la oposición, nuestro papel es decir dónde están los errores, qué es lo que hay que hacer y cuáles son los mecanismos para zanjar esta crisis que evite que los venezolanos sigan por el mundo y propicie su regreso. Bueno, visto entonces que la agenda del diálogo oposición MUD gobierno es la misma y no le han incorporado nada, pues concluimos con que esa agenda no tiene nada que ver con los intereses que a todos los venezolanos nos importa. Es el tema de la pérdida de calidad de vida. Bueno, vamos al corte y entramos entonces en el análisis de lo que propone la Alianza Nacional Constituyente a los venezolanos, que señala que el pueblo decida. Vamos al corte. La Alianza Nacional Constituyente ha venido presentando de forma reiterada, sucesiva, ha venido haciendo planteamientos sobre el tema de la constituyente como un mecanismo de solución a los problemas que tienen los venezolanos. Un mecanismo de solución, vale decir, no estamos hablando de que se está proponiendo una salida, sino una solución. Vamos a ver cómo es esto de la propuesta de la Alianza Nacional Constituyente como una solución y no exactamente como una salida. Voy a leer, este es un comunicado corto, voy a leerlo y después lo analizo. Dice así: que el pueblo venezolano decida. Venezuela atraviesa una situación caótica que reclama de sus ciudadanos e instituciones integrar esfuerzos para superar las diferencias circunstanciales
y lograr una visión compartida, asumiendo decisiones y acciones para las soluciones y contener, vale decir, detener la destrucción de un país que se desintegra ante el asombro de propios y extraños. Se requiere en consecuencia de un plan y un accionar coherente para superar los problemas existentes, transformar positivamente la situación en paz, en el marco constitucional, con objetivos comunes de prioridad nacional. Esfuerzo supremo que exige especialmente la inexorable participación de la Iglesia Católica, guía espiritual y moral de la nación. La Alianza Nacional Constituyente propone 1. Restituir el sistema democrático que hoy está conculcado por la imposición arbitraria y fraudulenta de una asamblea constituyente, dando visos de pretendida constitucionalidad al régimen, instrumento supremo, uno más de los engendros concebidos en los medios oficiales para maniobrar e imponer el autodenominado Plan de la Patria y el socialismo del siglo XXI a imagen y semejanza del castrocomunismo. 2. Propone la Alianza Nacional Constituyente promover la reconciliación nacional como factor fundamental de confianza y paz, esperanza para los venezolanos, para garantizar la vigencia del Estado de Derecho, reconstruir los tejidos ético, social y económico estropeados y solucionar urgentemente los problemas de hambre y salud de la población. 3. Superar las trampas, superar el fraude electoral, acordar en consecuencia, por vía de consenso, la vía a seguir con base a la Constitución vigente, excluyendo las alternativas infructuosas auspiciadas por el gobierno de elecciones manipuladas por el actual Consejo Nacional Electoral y los falsos diálogos, entre otros, con el propósito de eternizarse en el poder. 4. Se propone la refundación de la República sobre la base consensuada de un proyecto país cuyo debate y posterior ejecución en paz, en democracia y en libertad garantice e impulse el desarrollo social, económico y sostenible de Venezuela. Que el pueblo venezolano decida dónde, en una consulta popular. Frente a las diversas alternativas, frente a las dificultades que hoy vivimos los venezolanos para encontrar soluciones, lo sensato, lógico y esencialmente constitucional y democrático es proponer que sea el pueblo de Venezuela, en quien reside la intransferible soberanía y depositario del poder originario, quien decida qué hacer y cómo hacerlo, existiendo a los efectos en la Constitución vigente los caminos a seguir en la inmediata convocatoria a una auténtica consulta popular. Implica la debida consulta al pueblo, a quien por derecho natural y constitucional le corresponde decidir la ruta a seguir, por lo que propugnamos la implementación de una convocatoria legítima y constitucional absolutamente para que sea el pueblo soberano quien decida sobre 1. La vigencia de la actual Asamblea Constituyente convocada por el gobierno, para que decida sobre las materias propuestas en el diálogo entre la MUD y el gobierno y la impostergable refundación de la República y el establecimiento pleno de la libertad y la democracia, en razón a lo cual la Alianza Nacional Constituyente reitera y propone que el pueblo venezolano decida sobre la convocatoria por iniciativa popular de un legítimo y genuino proceso constituyente originario que debata un nuevo proyecto de país, que garantice en paz la urgente necesidad de concretar un Estado democrático, independiente, auténticamente descentralizado, libre, solidario, justo y participativo,
de un desarrollo armónico, sostenible y moderno que logre un cambio radical y profundo que el país reclama. A su vez, ratificar a la nueva Asamblea Constituyente, a la que se debe elegir nuevamente, hacer efectivo al instalarse el mandato dado en la consulta del 16 de julio del 2017, que es nombrar un gobierno de transición de unidad nacional, liberar todos los presos políticos, el retorno de los exiliados y suprimir todo tipo de medida cautelar que se haya propuesto. Para la implementación de la consulta es importante promover en lo inmediato un acuerdo que incluya la creación de un ente coordinador responsable y promotor del evento planteado e impulse la ejecución y cronograma de decisiones y acciones requeridas, acuerdo este suscrito por los sectores sociales, organismos, instituciones públicas y privadas involucrados en el ámbito de la competencia nacional e internacional. La Asamblea Nacional Constituyente propone en consecuencia el desarrollo de una ruta, la Alianza Nacional Constituyente, propone en consecuencia el desarrollo de una ruta que nos lleve a la celebración con la urgencia que la República reclama, una consulta popular como solución para el restablecimiento de la paz, la reconciliación entre todos los venezolanos, sin distingo de condición política, construyendo las bases para la refundación de la República y garantizando una nación unida para el futuro en democracia y libertad. Dejemos en consecuencia que el pueblo sea el que decida. Que el pueblo sea el que decida. Este es el mensaje, esta es la propuesta de la Alianza Nacional Constituyente. En el tercer segmento voy a hacer un análisis preciso de esta propuesta. Vamos al corte. Esta propuesta de la Alianza Nacional Constituyente es, en mi criterio, de los documentos mejor pensados y elaborados que en el proceso político que hoy vivimos de crisis se ha elaborado. En primer lugar, recoge como punto de apoyo el referendo popular del 16 de julio del 2017. Alguien dirá, pero una constituyente originaria, una constituyente, ¿no es engorroso para la crisis del país? Y yo diría, bueno, lo que pasa es que lo que se está planteando algunos factores de oposición y el gobierno es hacer una elección presidencial. Pero esa elección presidencial no resuelve nada. Y no resuelve nada porque nuestro problema fundamental es que en Venezuela se instaló una concepción de Estado que aun cuando digan es un Estado comunal, en su práctica económica es un Estado comunista. Es un Estado comunista. Y aquí lo que se está proponiendo entonces es que la Fuerza Armada, es que los chavistas, es que la oposición, es que todos los ciudadanos, todos los venezolanos, entendamos, uno, que no podemos seguir como estamos, que el marxismo fracasó, que la receta marxista fracasó en Venezuela y no la podemos sostener a capricho con los venezolanos muertos, desnutridos o fuera del país, siendo entonces o constituyéndose en las cadenas de hambre en el resto de los países del mundo. Nosotros tenemos entonces que entender que tenemos que pararnos, pero tenemos que encontrarnos. ¿A dónde tenemos que encontrarnos? Bueno, pues todos los venezolanos tenemos que encontrarnos en la reconstrucción del país, en la restitución de lo único que le es caro a todos los venezolanos, que es su sistema democrático. Su sistema democrático. Yo creo que hoy nadie tiene duda de que nosotros en Venezuela
con el plan de la patria se impuso fue el castrocomunismo. Yo creo que de eso no existe duda. Y cuando se habla entonces de restituir el sistema democrático, cuando se habla de promover la reconciliación nacional, es decir, un momentico, vamos a hacer una consulta. Que el pueblo decida. ¿Qué va a decidir el pueblo? Bueno, el pueblo va a decidir nombrar una nueva Asamblea Nacional Constituyente para que esa Asamblea Nacional, con un Consejo Nacional Electoral total y absolutamente independiente, pueda entonces arbitrar un proceso con garantías internacionales para que todos podamos participar sin posibilidades de fraude en la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Y que esa Asamblea Nacional Constituyente, una vez elegida, nombre gobierno de transición, nombre poderes públicos en transición, revise los contratos más importantes de la nación, le dé fundamento legal a las decisiones que ese gobierno de transición tiene que tomar y se dedique a hacer una nueva constitución para Venezuela. Fíjese, en esa consulta, que es vamos a avanzar en la elección de una nueva constituyente, ahí se presenta una solución a los problemas del país. Porque yo creo, estoy convencido, que el venezolano sabe, el venezolano entiende que el modelo que se implantó hay que sustituirlo porque es un modelo de pobreza por un modelo de abundancia. La constituyente entonces no es una salida de Maduro, no, es un proceso de reconciliación nacional a donde nos encontramos todos, a donde entonces todos nos encontramos fundando una nueva república civil, mirando la modernidad, mirando el mundo, tratando de alcanzar los estándares de calidad de vida para todos nuestros venezolanos, y entonces empezar a decir, bueno, la quinta quedó con la cuarta república en el pasado, y la cuarta y la quinta quedan junto a la tercera, la segunda y la primera república en el pasado, y construimos una nueva república en el país. Se pasa a un gobierno de transición. Ese gobierno de transición empieza a tomar las decisiones que en materia económica tiene que tomar, en materia política que tiene que tomar. Se resuelve la transitoriedad de todos los poderes públicos de cara a lo que debe ser entonces un proceso refundacional de la patria, porque, insisto, y lo decía en oportunidades, usted que me ha seguido de forma reiterada en el programa y en las cosas que escribo, sabe que he señalado que con cualquier fórmula de solución que implique resolver el problema de Venezuela hay que convocar una constituyente. Pues bien, evitemos entonces los conceptos de la salida. ¿Cómo hacemos para salir del régimen? Y vamos a entregarle al venezolano en su mano el voto para que decida la convocatoria de ese nuevo proceso de una constituyente originaria que deje atrás la actual constituyente del gobierno, que deje atrás toda esta institucionalidad en un solo ejercicio electoral. En un solo ejercicio electoral, todos los poderes públicos entran en transitoriedad, incluido el gobierno que es un gobierno de transición. Se apuntalan los temas que son la razón de la historia política de las provincias, que es la autonomía, y de esa manera liberal, con propiedad privada, con garantías de seguridad jurídica, poder entonces empezar todo el proceso de crecimiento económico que tanto necesitamos y merecemos. Yo me inscribo en esta tesis de la Asamblea Nacional, de la Alianza Nacional Constituyente. Me inscribo en esta tesis porque si hay que votar por algo que solucione, no por algo que nos atornille en el modelo que está haciendo que los venezolanos, chavistas y no chavistas, se vayan por el mundo. Lo invito entonces a que se sumen a esta propuesta de la Alianza Nacional Constituyente. No necesitamos un presidente,
necesitamos es una nueva institucionalidad en el país, y esa nueva institucionalidad en el país la otorga una nueva Asamblea Nacional Constituyente originaria para que entonces se encargue de reconstruir todo. Pero, obviamente, no con el CNE de Tibisay ni del gobierno, sino con un Consejo Nacional Electoral que sea garante exactamente de la fidelidad del voto de todos los venezolanos. Entonces lo único que tendríamos que pasar a discutir es un solo elemento con el oficialismo, es ese nuevo Consejo Nacional Electoral y su mecanismo para seleccionar quién va a ser el árbitro, porque lo demás lo pone usted con su voto. Y con su voto estaría construyendo entonces una nueva Asamblea Nacional Constituyente que a su vez estaría resolviendo absolutamente todos los problemas del país. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Los veo en la iglesia de Las Lomas. Voy a ir a hacer misa y después postración ante Dios. Al único frente al que yo me rodillo es ante Dios. Los invito, Dios los bendiga, los quiero mucho. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Muchísimas gracias.